Tengo el gusto de volver a presentar. En este caso, la siguiente presentación, la siguiente comunicación, la siguiente ponencia, tiene que ver, bueno, hasta ahora hemos visto casi cuestiones de contenido, si queréis, pero en aciertas también ha habido un cierto énfasis sobre nuevas maneras, nuevas herramientas para llevar al aula, no solo cómo hacerlo. Y entre ellos, una de las herramientas es toda la cuestión de la realidad virtual. Bueno, la realidad virtual tiene ya una trayectoria, una historia, y en realidad los recuerdos primeros que yo tengo, mi familia completa son todos ingenieros, varios de ellos ingenieros aeronáuticos, y yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿no?, que ya se hablaba pues de los simuladores de vuelo, y yo decía, bueno, esto es carísimo, pero esto sería estupendo poderlo utilizar en un montón de otros campos, ¿no? Bueno, pues desde entonces ahora las cosas se han abaratado bastante, todo está por ahí, en fin, como seguro que nos contarán, pero es cierto que aunque haya materiales por ahí y recursos por ahí, pues no siempre sabemos usarlos. Bueno, pues creo que Óscar Costa, que se ha brindado para venir a contarnos, bueno, pues cómo podemos usar estas herramientas, ¿no? Él es profesor en la Universidad de Nebrija, además director de un máster en estos temáticas. Bueno, ha tenido trabajos previos extensos sobre el uso ya de redes sociales, en realidad, en el aula, y ahora su campo de interés principal es el uso de la realidad virtual y cómo aprovecharla en el entorno de la enseñanza, ¿no? Y bueno, pues estamos deseosos de que nos cuentes cómo usar estos juguetitos. Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes, a usted por la presentación. Ante todo, pedirles disculpas por haber llegado tan atropelladamente. Estamos a final de curso y todos, como docentes, sabemos lo que ello conlleva. Darle las gracias por la invitación. Es un verdadero honor y una oportunidad fantástica poder estar hoy aquí con gente que se preocupa por innovar y por hacer cosas diferentes en el ámbito educativo. Y para empezar y romper un poco el hielo, sobre todo teniendo en cuenta que ya llevan unas cuantas horas aquí, me gustaría que no estuviese nadie solo, porque vamos a hacer una primera experiencia de realidad. Si se pueden sentar al menos por parejas, se lo agradecería. Bien, vamos a colocar las manos encima del compañero o la compañera que tengamos a la izquierda. Las dos manos sobre los hombros. Y vamos a empezar a mover los dedos de forma rítmica y en círculos. De esta forma, virtualmente estamos dando un masaje dentro de una comunicación sobre realidad virtual. Bueno, ya he conseguido algo fundamental en todos ustedes, lo cual se lo agradezco muchísimo. Después de esta pequeña broma, diré que la sociedad, el ser humano, lleva años, o siglos más bien, buscando la forma de reproducir contenidos de forma virtual. Pensamos que la realidad virtual es algo propio de las últimas décadas y es una mentira. En los años más o menos hacia el 1840 se desarrolla el primer visor de realidad virtual. Eran unas gafas que lo que hacían era colocar una tarjeta dibujada o como mucho hecha con imprenta y que reproducía más o menos en 3 dimensiones escenas de la vida cotidiana. Esto era el estereoscopio. Es un invento totalmente revolucionario en aquella época y que sienta las bases de lo que hoy conocemos por realidad virtual, ya que entiende que necesita una imagen diferente para tener sensación de profundidad y que necesitamos unas lentes para ajustar bien los ojos. Para hacer un ejemplo de la importancia de diseñar una imagen diferente para cada uno de los ojos, hay un ejemplo que es muy fácil de hacer. Ponemos el dedo delante nuestra, guiñamos un ojo y intentamos enhebrar una aguja. Y nos cuesta.
perdemos la sensación de profundidad. Así es como vemos que es necesario preparar una imagen diferente para cada uno de los ojos, porque no ven lo mismo. Es habitual que cuando cerramos un ojo vemos un ángulo de visión y cuando cerramos el otro vemos otro totalmente diferente. En esta línea es en la que se mueven todos los visores de realidad virtual. Avanzando un poquito más en la historia, nos encontramos con el sensorama, un artefacto voluminoso cuanto menos, que tenía alrededor de unos segundos de profundidad, se desarrolla en los años 60 y que consigue que el espectador, o mejor dicho el usuario, se introduzca en un mundo virtual, muy acorde a lo que acaba de presentar la compañera en la anterior comunicación. Iba no solo por el aspecto de la imagen, sino que también incluía los sonidos y los olores. De esta forma nos encontramos ante una de las primeras experiencias de realidad inmersiva, donde el sujeto podía experimentar sensaciones que no tenían nada que ver con el mundo físico en el que se encontraba. No obstante, supone una serie de grandes problemas, ya que, para empezar, era un aparato realmente costoso, que no se podía trasladar fácilmente y que necesitaba ciertos conocimientos técnicos. Además, no permitía la interacción del usuario, estamos hablando de los años 60. Entonces, por mucho que se girase, no cambiaba la imagen. Ya en los años 90, con el boom de las videoconsolas portátiles Game Boy y Game Gear, tanto Sega como Nintendo intentan desarrollar sus primeros visores de realidad virtual. Desgraciadamente, la tecnología en estos años todavía estaba en mantillas, por decirlo de una forma coloquial, y lo único que consiguen es generar unos visores que pesan muchísimo, que cansan mucho la vista. Las pantallas no tenían nada que ver con las pantallas que tenemos hoy en día, demasiado voluminosos, por lo cual producían dolores cervicales, y lo que tal vez es más grave y les llevó al fracaso, y es que hubo mucha gente que sufrió ataques de epilepsia, justo, gracias, que me he quedado pillado. Sufrían ataques de epilepsia. Entonces, esto se queda ahí muerto, pero el ser humano. Y ya en la última década, un gamer, un jugador de videojuegos, dice: esto de los videojuegos en primera persona está muy bien, pero me falta cierto grado de interacción. Entonces, lo que se le ocurre es montar un display dentro de unas gafas, ajustarlo con lentes, meterle un sensor de movimiento y que todo eso se conectase al ordenador para que actuase como monitor y como ratón. Lo cuelga en una plataforma de crowdfunding y de pronto uno de los diseñadores del videojuego Doom, si hay algún gamer en la sala de los años 80 se acordará todavía de este videojuego en primera persona, ve la iniciativa y dice: creo en esto, voy a apostar por ello. Invierte dinero, ya estamos hablando del proyecto Oculus Rift, y de pronto llega, evidentemente que vive en las redes sociales, se interesa por el proyecto y dice: esto puede ser el acabose, voy a invertir de verdad. Y compra la patente por una burrada de millones de esas que nos haría retirarnos a cualquiera y vivir trabajando por amor al arte, como debería suceder siempre en la educación. Paralelamente, los fabricantes de móviles, piensan: vamos a ver, si este chico lo que pretende es utilizar una pantalla y un giroscopio, eso es algo que ya tienen nuestros dispositivos móviles. Lo único que tenemos que hacer es adaptar o generar un recurso que nos permita utilizar ese dispositivo móvil para que el usuario pueda interactuar con él. De esta forma es como aparece Google Cardboard, las famosas gafas de cartón generadas por Google con un precio realmente económico, cuestan 12 euros, pero en cualquier página china las podemos encontrar hasta por 3 euros, e incluso Google nos permite descargarnos la plantilla y lo único que tendríamos que comprar son las lentes.
60 céntimos. Por 60 céntimos, ¿quién no tiene unas gafas de realidad virtual, no? Evidentemente, la solución más económica, además, en el ámbito educativo, son perfectas. Reúnen economía, siguiendo con los últimos informes Horizon, va totalmente acorde con lo de trae tu tecnología al aula. Nos ofrecen un montón de posibilidades. ¿Cuál es el problema? El grado de interacción. El grado de interacción es bastante limitado. Estamos hablando de un sistema stay around, y entonces, por mucho que yo avance 2 metros en una dirección o en otra, la escena no va a cambiar. Solo va a cambiar cuando yo giro la cabeza. Pero si me agacho, no va a haber relevancia con respecto al mundo digital. Una voz perfecta para narrar documentales de las dos, pero si esta misma ponencia la hago a las 4 de la tarde, ya habría más de un ronquido. Yo 10 minutos hablando lo entendería perfectamente. Bien. Google desarrolla estas gafas y, como estábamos diciendo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La mayor ventaja, el dinero. En los colegios nunca hay dinero suficiente para invertir, y más cuando estamos hablando de cacharritos nuevos. Otra cosa es comprar libros de texto, para eso siempre hay dinero. Luego se pusieron de moda los iPad, hubo muchísimos colegios que hicieron una inversión desorbitada en iPad. Otra cosa es el uso que se les dice a este tipo de tabletas, y hay muchos colegios que, desgraciadamente, y eso es algo que sabemos todos, compraron los iPad exclusivamente para estar acordes a la competencia de los colegios que había en la zona o de los colegios con los que hacían características que tenían. Si echamos cuentas, un móvil de una marca poco conocida con giroscopio nos puede salir en torno a los 150 euros como mucho, y el visor lo tenemos a partir de los 60 céntimos. Como he dicho antes, solo necesitaríamos comprar las lentes. Lo podríamos hacer perfectamente en la ya casi extinta, desgraciadamente, asignatura de educación plástica y visual, ¿no? Entonces trabajaríamos por proyectos. El estudiante sentiría que ese visor es totalmente suyo y podríamos empezar a trabajar con ese visor. Incluso podríamos pedirles que llevasen sus propios teléfonos móviles. Ahora que acaban de pasar las uniones, a partir de cuarto de primaria, todos tienen teléfonos móviles, o sea que en ese sentido tenemos ese problema resuelto. Y es cuando viene el problema de la utilización del teléfono móvil en el colegio. Y es algo que a todos los directores y a todas las familias les da un pánico increíble. En este sentido, yo siempre aconsejo la utilización de los contratos educativos. Contratos que me permiten pactar las condiciones de uso de ese material, en este caso en concreto de los teléfonos móviles, y luego qué va a suceder si se le da un mal uso. Evidentemente, ninguno querríamos, como docentes que somos, que un alumno hiciese una fotografía en un momento inadecuado o la hiciese sin permiso. Es por ello que, como se suele decir, antes de curar, mejor prevenir. Entonces, haciendo este contrato educativo, teniendo a las familias al tanto del contrato educativo, como es lógico, y haciéndoles sentir tanto a las familias como a los estudiantes parte de todo el proceso, conseguiríamos evitar este tipo de situaciones. Además, esto desgraciadamente es así, pero en el momento en el que el primero la lía, sirve de escarmiento para todo si cumples a rajatabla. Si el pacto firmado es si haces una fotografía de un compañero cuando no debes o sin permiso, te quedas inmóvil una semana y cumples ese castigo, el segundo se lo va a pensar muchísimo. Y el tercero directamente no lo va a hacer, porque va a ver que la sanción es cierta. Desgraciadamente, hay veces que el refuerzo negativo es necesario. Pero también está el refuerzo positivo. No es lo mismo, por las caras que veo, en general todos recordamos las historias de las clases de historia del arte, en la que el profesor o la profesora llevaba su carrito de diapositivas, carrito que no se podía alterar jamás y que si sufría el más mínimo empujón, veíamos como el docente se ponía realmente nervioso y le empezaban a entrar sudores por si se descolocaban las diapositivas, y nos contaba con una clase totalmente magistral la Capilla Sixtina de la Fontana de Trevi,
las grandes obras de arte que en teoría nosotros las vivíamos como algo bastante aburrido. No nos conseguía transmitir nada. Y es que aquí es donde radica el potencial de la realidad virtual, en las emociones. Si conseguimos emocionar, independientemente del recurso que utilicemos, vamos a conseguir un aprendizaje efectivo en nuestros estudiantes, ya sea con plastilina, sea con realidad virtual, o sea llevándonos al parque de atracciones para ver las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? Vamos a imaginarnos la postura de un alumno de 14, 15 años, clase de física, y le decimos, mañana nos vamos a ir al parque de atracciones y quiero que te subas en todas las atracciones porque pasado vamos a estudiar las ecuaciones en las que se han basado para generar todas esas atracciones y quiero que lo investigues tú por tu cuenta. De esa forma vamos a conseguir que los alumnos se motiven mucho más. No es lo mismo estar en un aula encerrados que llevárnoslo al parque de atracciones y que se pasen todo el día subiéndose en todas las montañas rusas. Lo mismo sucede con la realidad virtual. A diferencia de esa diapositiva, que además llevaba muchísimo esfuerzo de preparar y que solía ser muy costosa, la realidad virtual consigue sumergir al usuario dentro de ese espacio. No sé si conocéis la aplicación Google Expeditions. ¿No? Es una aplicación totalmente gratuita tanto para Android como para iOS y que permite instalarla en todos los dispositivos móviles que queramos. El profesor o la persona, que puede ser perfectamente uno de nuestros estudiantes, que va a actuar como guía, adquiere el rol de guía, mientras que el resto de los usuarios adquieren el rol de explorador. Entonces, yo como guía genero la visita y elijo la escena que quiero que mis exploradores, como se llaman en la aplicación, vean en cada uno de los momentos. De esta forma, evito que hagan un uso inapropiado de las gafas de realidad virtual. Consigo además centrarles en el momento exacto en lo que yo quiero que se fijen. No tiene lo mismo, no tiene nada que ver, ver la Capilla Sixtina en una imagen en 2D, en una diapositiva, con ver la Capilla Sixtina desde dentro. Mirar para arriba y fijarte en cada uno de los detalles, mirar a tu espalda y ver que la escena cambia. Con eso sí consigo que el estudiante se emocione, que el estudiante aprenda a amar la belleza de una obra de arte o conocer el fondo marino. Y es que al fin y al cabo la realidad virtual nos permite trasladar a nuestros estudiantes a cualquier espacio y a cualquier entorno. No tienen por qué ser entornos a los que podríamos viajar. Una de las visitas que nos ofrece Google Expedition es la Estación Espacial Internacional. Creo que hasta la fecha pueda permitir el lujo de mandar a sus alumnos a la Estación Espacial Internacional de excursión. Ojalá hubiese alguno, ¿no? Pero ya solo por la preparación a nivel físico y a nivel psicológico que requeriría este viaje, es totalmente imposible. En cambio, con Google Expedition sí les podemos decir a los chavales en la asignatura de naturales: hoy vamos a ir al espacio exterior, vamos a visitar la Estación Espacial Internacional y vamos a ver cómo es la vida de los astronautas cuando no tienen gravedad. Entonces, poneros las gafas de realidad virtual y vamos hasta la Estación Internacional. Cada día puede ser una excursión, cada día es una aventura, cada día es un reto. Cada día conseguimos emocionar de esta forma a nuestros estudiantes. Esto es lo de siempre también. No es utilizar la realidad por y para todo. Tenemos que utilizarla con criterio. Lo poquito gusta, lo mucho cansa, se dice, ¿no? Si la utilizamos todos los días, deja de ser algo novedoso, deja de ser algo que impacte a nuestros estudiantes. Yo, como bien ha dicho el compañero en la presentación, estoy dirigiendo un máster de tecnologías. En cambio, abogo muchísimo por la utilización de materiales de reciclaje. Y es que hay muchas veces que nos perdemos en la utilización de la tecnología y nos olvidamos de que los niños también necesitan manipular con las manos, que necesitan crear, que el mundo digital está muy bien, pero, y vamos a hacer otra experiencia práctica, nos giramos para vernos todas las caras, al menos por parejas.
miramos fijamente a la persona que tengamos cerca y le sonreímos. Bien, esto es algo que la realidad virtual nunca nos va a poder regalar. La realidad virtual está muy bien, pero un abrazo tiene que ser en modo 1.0. Un café, una sonrisa. Entonces, vamos a utilizar la realidad virtual, sí, pero con crítica. No nos vale absolutamente para todo. Hay muchas veces que las emociones las vamos a poder tocar con la realidad virtual, pero hay otras muchas en las que necesitamos ese contacto físico, ese contacto visual, ese ver cómo se nos ilumina la cara cuando alguien nos sonríe de verdad. Entonces, soy el primero que, aunque me encanta la tecnología, abogo también por utilizar mucho los recursos 1.0 de la escuela tradicional. Recursos, que no metodologías. Eso ya sabemos todos que es algo totalmente desfasado. Y hablando de metodologías, esto nos lleva al siguiente punto. Las TIC, como siempre se ha dicho, y ya se ha repetido hasta la saciedad, no suponen un cambio en sí mismas, son solo un elemento que nos va a ayudar al cambio. Si yo utilizo las World Carbon para dar la clase de Historia del Arte como se ha dado toda la vida, pues sí, la primera vez que lo usemos conseguiremos emocionar al alumno, pero no por el conocimiento que estamos intentando que adquiera, sino porque es la novedad. En cambio, si cada vez que utilizo los visores de realidad virtual le pido a un alumno que sea él o ella quien explique lo que se está viendo y que dirija la visita de sus compañeros, sí que voy a conseguir algo mucho más importante, y es que ese estudiante sea un auténtico experto en la materia, porque todos sabemos que cuando le damos protagonismo a los chavales se vuelcan y se preparan las clases mucho mejor de lo que nos las podríamos preparar nosotros. No sé si recordáis la primera vez que disteis clases, yo sí. Yo estaba mucho más perdido y mucho más nervioso que cualquiera de mis alumnos. En cambio, ten pasión por algo. Cuando les consigues apasionar, se vuelcan de lleno y se sienten protagonistas. Y de esta forma volvemos otra vez a lo de antes, la emoción. Hoy en día, desgraciadamente, los niños y los adolescentes en muchísimas ocasiones tienen unos problemas de autoestima impresionantes. No están acostumbrados a que nadie les dé ese protagonismo. Entonces, si nosotros conseguimos que sean protagonistas, vamos a conseguir que se emocionen, vamos a conseguir que se sientan las estrellas que deberían ser siempre. Y vamos a conseguir que esas metodologías del pasado, que en muchísimas ocasiones lo único que consiguieron fue apartar a gente del sistema educativo, desaparezcan. Vamos a conseguir una educación totalmente paidocéntrica, término que me encanta y que todos mis amigos dicen que utilizo demasiado habitualmente. Una educación totalmente centrada en el estudiante, que al fin y al cabo es el actor primo. Volviendo a los visores, pero no más visores, sería totalmente ilógico reducirnos a las Carbó. Tenemos también el siguiente por precio, sería el Samsung Gear VR. Es un visor mucho más desarrollado que ya nos permite interactuar de una forma mucho más amplia con el entorno que estamos visualizando y que trabaja con la tecnología Oculus. Entonces nos asegura unos cánones de calidad muy altos. Entonces esto nos va a permitir pues que en vez de solo poder ver la escena, podamos manipularla. Este visor cuenta con un touchpad en el lateral de las gafas que me va a permitir interactuar, pero además en la última versión de este visor incluye un mando a distancia con el cual voy a poder incluso. Entonces nos encontramos ante un nuevo elemento. Se han terminado los dibujos en 2 dimensiones, planos, para que empecemos a trabajar con nuestros alumnos el dibujo en 3 dimensiones. Parece súper fácil de hacer, pero la primera vez que lo coges dices, venga, voy a dibujar algo sencillo. La típica casa de niño de 4 años. Haces la primera línea, tienes la brillante idea de soltar el puntero y estás en un entorno tridimensional. A ver cómo consigues
volver a poner el puntero exactamente en el mismo sitio. Entonces, tú además estás con el visor, no ves lo que hay a tu alrededor, no ves las caras de la gente que te está viendo y empiezas a hacer así. Esto es algo que para nuestros alumnos tenemos que trabajar. Ellos sí van a trabajar con esta tecnología. Han nacido en una sociedad que sí demanda que las capacidades. Nosotros tenemos que adaptarnos. Hoy en día la sociedad también demanda que como docentes promovamos ese cambio. Entonces somos los primeros que tenemos que adaptarnos a esa tecnología y aprender que en un dibujo 3D, cuantas menos veces levantes el lápiz, mejor te saldrá la casita. La siguiente vez ya dices, voy a ir a por algo más sencillo, voy a hacer un círculo y así quedo bien delante de los alumnos. Bien. Si vamos un pasito más allá, bueno, las Samsung Gear costarían unos 100 euros, lo que es el visor no es muy caro, pero como móvil lo que necesitaríamos sería un Samsung de la gama Galaxy S y a partir del S6. El S6 se calienta muchísimo, el S7 se calienta un poquito menos y a partir del S8 encontramos ya un rendimiento, realmente pues nos estamos poniendo en un problema importante en el entorno educativo. Un S8 no cuesta 150 euros precisamente. Entonces esto ya hace que se aparte ligeramente de la tecnología que se puede utilizar en un centro cuando esperamos que cada uno de nuestros estudiantes tenga un visor. No obstante, si lo pensamos y lo valoramos, ¿cuánto dinero se ha invertido en pizarras digitales? Una barbaridad. Al principio, cuando se empezaron a implantar pizarras digitales en todos los colegios, que eso parecían setas, te ibas en junio, volvías en septiembre al colegio y de pronto todas las aulas con pizarras digitales. ¿Qué hacían? Pues mira qué bien, ahora solo hace falta que aprendamos a utilizarlas, si no, vamos a seguir haciendo el mismo uso que estamos haciendo con la pizarra de tiza de toda la vida. Pero podríamos perfectamente comprar un pack de 4 o 5 dispositivos, metodología que en educación infantil es muy habitual, pero que parece que solo es exclusiva para educación infantil. Y cuando llegan los niños a primaria, pensamos que ya no nos vale. Esto es un error impresionante. Si es una metodología que funciona bien en educación infantil y que nos permite poder dar una atención mucho más personalizada a nuestros estudiantes, porque en educación primaria dejamos de utilizarla, porque en educación secundaria esto ya es algo totalmente surrealista e imposible de utilizar. De esta forma, por una inversión de unos 4 o 5.000 euros, tendríamos un pack bastante adecuado de visores de realidad virtual. Además, funcionan, como he dicho, con móviles de la línea de Samsung. Yendo ya un pasito más para allá, entramos en los visores que serían más destinados a un uso profesional de jugador de videojuegos con dinero, con tiempo y con espacio. Y es el caso de las Oculus Rift. Las Oculus Rift son las pioneras en este sentido y es un visor que te provee de una experiencia totalmente inmersiva, te permite moverte por todo el espacio, identifica si te agachas, si saltas, si te mueves para adelante, para atrás, izquierda, derecha, y que te acota el espacio en el que estás trabajando. De esta forma conseguimos que el usuario tenga la sensación real de estar interactuando en el espacio. Cuenta con 2 mandos a distancia, con lo cual podemos interactuar con los diferentes elementos que nos ofrecen en la experiencia de realidad virtual. Y como puntos negativos, el primero en el ámbito educativo son los 700 euros que cuesta cada visor de gafas. Luego necesitaríamos un ordenador también más o menos de a partir de unos 700 euros. Para un colegio infantil comprar 4 visores de estos es caro y nos encontramos con el que para mí es el mayor problema, y es que necesitamos un espacio, y necesitamos un espacio para cada uno de los usuarios que están utilizando en ese momento la realidad virtual. Aunque sean 2 metros por 2 metros,
ya son 2 metros cuadrados los que tenemos ahí. Perdón, 4 metros cuadrados. Si multiplicamos por 4 alumnos, necesitamos un aula solo para 4 alumnos. Desgraciadamente, los colegios no están pensados con esta idea. Por eso es por lo que he empezado por las Carbor. Si vamos todavía un pasito más allá, nos encontraríamos las HTC Vive. Gafas que incorporan directamente ya una cámara con la cual en algunas aplicaciones podemos utilizar directamente nuestras propias manos, sin necesidad de utilizar los mandos que incluyen. Esto ya es una pasada, seguimos aumentando el precio del visor. Ya estamos hablando de unos 800 euros. Vamos a imaginar que nuestro colegio es un colegio con recursos ilimitados y que aparte de una sala de estas características, contamos con mucho dinero. Entonces podríamos implementar estos 2 últimos visores con unos guantes hápticos que van a detectar lo que hacemos con nuestros dedos y además van a aumentar o van a disminuir el peso que sentimos en las manos. Esto ya parece totalmente de ciencia ficción, lo sé, pero es así. Además, España en el campo de la realidad virtual somos unos avanzados. Parece mentira, ¿no? Parece que todo siempre viene de Silicon Valley, de Taiwán, de Corea del Sur, pero en este caso, por suerte, contamos con empresas como Inmedia Studio, por poner un ejemplo, que está trabajando con National Geographic, con el arqueológico, con el Museo Arqueológico, con Superproductora, un montón de contenidos para el ámbito educativo. En Murcia se están fabricando estos guantes que comento. Hay más modelos, pero vamos a tirar un poco de patria chica y vamos a potenciar el comercio de aquí, ¿no? Entonces, contamos con una serie de elementos fantásticos. Y ya si tenemos mucho dinero, podemos ir un pasito más allá. No sé si habéis visto la película Ready Player One. Perdón por mi nivel de inglés. Mi familia es de Tomelloso, entonces tengo ahí un acento entre tomellosero escocés divertido. Esta película, que la última de Steven Spielberg, nos muestra un entorno de realidad virtual en el que los usuarios utilizan trajes hápticos y sienten todas las sensaciones que sentirían en ese entorno digital. Esto, vas al cine y dices, a saber cuánto tardamos en ver eso, que aquí ya está disponible. La gente de Tesla, que siempre intenta ir un pasito más allá que el resto, ha desarrollado ya un traje háptico. Ahora mismo está a la venta en su versión de desarrollador, pero el año que viene se espera que salga la versión doméstica. No me quiero imaginar eso sí cuánto costará, y yo las cosas como son, y con todo mi respeto hacia todos ustedes, hay que ponérselo desnudo. No me pondría un traje que hayan utilizado antes sin haber pasado ambos, primero por la ducha y un poquito de agua del traje. Comentaba también la compañera anterior el tema de los olores y de los sabores. Esto es algo que ya existe en realidad virtual. La realidad virtual no se limita solamente a la vista, tenemos también el oído. Con los guantes tenemos también el tacto. Si ya implementamos con el traje que si caen gotas de lluvia, y esto es literal, sientes cómo te caen las gotas de lluvia a ti encima, basta, volvemos a lo de antes. Pero también están los olores. Hay cabinas en las que tú te metes, estás en un entorno virtual y son cabinas como las de la ducha, empiezan a salirte chorros de olores de los diferentes agujeros. Entonces, tu olfato también te transporta a ese entorno. Yendo un pasito más allá, bueno, antes de ir un pasito más allá, para el videojuego Resident Evil, videojuego que yo particularmente, aunque hay teóricos que sí que lo aconsejan, no se lo pondría a mis estudiantes, ya lo ponen ellos solitos en casa, es un juego bastante violento y que a nivel gráficos, pues igual que el Assassin's Creed, sí que nos podría servir perfectamente para trabajar en la asignatura de Historia del Arte. En este caso son zombies. Si lo que estamos estudiando es Walking Dead, pues vale, pero para las asignaturas normales del día a día no nos va a valer. Pues los desarrolladores de este videojuego, y es algo que quiero probar,
han creado una vela que reproduce el olor a madera quemada y a sangre vieja. No me preocupa tanto saber cómo huele la sangre vieja como qué estudios han hecho para detectar cómo huele la sangre vieja. Es algo que, sinceramente, me parece cuanto menos peculiar. Veo que la gente tiene muchísimo tiempo libre. Entonces, pones la vela, la enciendes mientras juegas al videojuego y estás sintiendo los olores que se supone que son propios de los zombies. Hay muchas veces que te metes en una clase de secundaria, ahora en junio, después de la clase de educación física, y el olor es exactamente igual, yo creo. De hecho, todos hemos corrido a abrir las ventanas. Pero yendo un pasito más allá, se está investigando en unos caramelos que reproducen los sabores. Entonces, el caramelo está sincronizado con el ordenador y te reproduce el sabor. ¿Cuál es el problema? Pues la higiene. Evidentemente, mi caramelo es mío y no lo comparto con nadie más, ¿no? Al menos esto en niños de 5 años daría exactamente lo mismo. O sea, todos vemos cómo llega el niño, está comiendo el chupachus, al amigo coge, se lo mete directamente en la boca y no hay problema. Pero en los adultos, pues, ya vemos las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, de esta forma nos encontramos ante un futuro en el cual las sensaciones de realidad virtual serán prácticamente idénticas a las que nos encontramos en el mundo físico. Aún así, y como hemos visto antes, una sonrisa tiene que seguir siendo el mundo 1.0. Más que nada porque aquí la gente en ello, todas las hormonas, todos los procesos químicos que se desarrollan en nuestro cuerpo cuando sonreímos o cuando nos sonríen, son procesos que hay que vivirlos en el mundo real. No nos vale con ponernos un traje áptico fantástico que cuesta una pasta y experimentar que alguien nos está sonriendo, porque al fin y al cabo ahí es clave la cercanía. Bien. Siguiendo un poco con todo esto, nos encontramos con un problema, y es que a todos nos encanta generar nuestros propios recursos. Da lo mismo, echando una mirada atrás, que Rubio hiciese unos cuadernillos fantásticos que todos odiamos hasta la saciedad, de operaciones matemáticas, y con los que hemos pasado, o al menos yo, veranos realmente divertidos. Muchas gracias, Rubio. Los profesores aún han intentado generar nuestros propios recursos, y en mi caso, generación ochentera, lo habitual era copiar las operaciones de la pizarra. Los cuadernillos Rubio se estiraban como premio al verano para tener unas vacaciones fantásticas. Con la realidad virtual nos sucede exactamente lo mismo, y es que da lo mismo que se haya virtualizado 4 millones de veces ya un elemento, que nosotros queremos hacer nuestra propia virtualización porque es lo que mola, ¿no? Pero claro, no siempre tenemos las herramientas para generar estos contenidos de realidad virtual. Yo, sin ir más lejos, me pongo a programar en 3 dimensiones, y si consigo hacer algo es con muchísimo esfuerzo, entonces no me merece la pena. En cambio, tenemos juguetitos como esta cámara, que es en concreto la cámara de Samsung. Me patrocina Samsung, entonces por eso está feo mal hablar de quién te patrocina, ¿no? A ver. ¿Qué ponemos? Si lo encuentro claro. Aquí. Las cámaras de realidad virtual, esta en concreto es bastante económica, son 80 euros, y nos permiten tomar fotografías en 360 grados en tiempo real. De forma que, a ver, bien, se pueden ir pasando el móvil tranquilamente. A ver, que activo el movimiento. No. Con esta versión de la aplicación no me permite.
si movemos con el dedo en la pantalla, veremos cómo la imagen cambia. Entonces nos permitiría hacer fotografías en 360 grados y con esas fotografías en 360 grados, ahí va. A ver. No, en Samsung es al otro lado. A ver, un segundo. Ya está cargando. Lo fantástico de la pantalla Infinity de los modelos Edge es que toques donde toques, siempre tocas algo que no debes. Por eso es importante siempre pues decidir bastante los contenidos que tienes en el smartphone, pues, como las que nos llegan a todos en los grupos de WhatsApp, eliminarlas lo más rápido posible, sobre todo cuando trabajas con menores. Pero para los que ya lo están viendo, ven que ahora mismo se estaría simulando un vuelo de dron, ¿no? Parece que estamos a una altura bastante alta, bastante más de lo que yo soy. Yo, tamaño medio español, ya lo veis todos. Pero me ofrece una cosa que es fantástica, y es que me está cogiendo en tiempo real todo lo que yo estoy grabando. Si yo giro la cámara, me da lo mismo, porque es en 360 grados. No. No. Con esto, y al hilo justo de esa pregunta, yo incido siempre en algo realmente importante. La cámara, en realidad, es solo la bolita. Tenemos que concienciar, y de una forma muy seria, a nuestros estudiantes de la... Esto no oculta nada. Lo podemos camuflar perfectamente. Vamos a imaginar el daño que esto puede hacer en unos baños, en unos vestuarios. Entonces es necesario que concienciemos y que la imagen también es un dato de carácter personal. Entonces ahí es clave que hablemos con ellos, les expliquemos los riesgos, les expliquemos... Ahora mismo ha tenido que ser bastante mareante en el momento del giro, ¿no? Ahora ya se ve bastante mejor, que estoy quieto, ¿no? Como tiene las dos lentes, lo que hace es, con cada una de las lentes, toma una fotografía, toma una imagen y el móvil automáticamente las casa. Entonces no llega a ser 360 grados de forma literal, porque justo por debajo no lo pilla bien. En cambio, por una sola línea de corte, pero vamos, por 80 euros que cuesta, y hace, ya lo estáis viendo, una captura de imágenes de una calidad bastante buena. Incluso se puede ampliar sin que pierda mucha calidad, etcétera, etcétera. Si ya tenemos más dinero, también de Samsung, tenemos otro modelo un poquito más avanzado, que abulta todavía menos, son 140 euros, y si nos vamos a la competencia, por 200 euros tendríamos también cámaras realmente competitivas. Hay otras cámaras que solo tienen una lente, me dan unos 270 grados. Las pongo en horizontal. Ahora mismo los compañeros que están viendo la imagen se tienen que estar mareando porque les he cambiado el horizonte. Y están muy bien porque son muy baratas. Además, están consideradas cámaras de aventura y vienen con su propia carcasa, al igual que sucede con las... Se me acaba de olvidar el nombre de la cámara. La GoPro. La GoPro. Entonces la tiras contra el suelo, la metes debajo del agua, le das golpes y no le sucede nada. Esto para trabajar con niños en primaria, fantástico. Es cierto que no existe nada a prueba de niños. Yo no sé por qué será, pero no existe todavía el material que sea realmente a prueba de niños, pero sí es cierto que va a conseguir que nos dure muchísimo más tiempo. También tengo que decir que esta se me ha caído ya unas cuantas veces, o me la han tirado unas cuantas veces, y no, hasta la fecha no he tenido ningún problema con ella. Funciona, como se puede ver, con dos lentes de ojo de pez. Para los que les guste un poco la fotografía, el fotógrafo seguro que esto, si lo pilla... Sí.
Sí, por ejemplo, ¿hay algún problema por parte de alguien en que grabamos un vídeo? Pues vamos a grabar. Váyanse pasando la cámara, el móvil por otro lado, y ahora mismo está grabando un vídeo. Luego, a la hora de reproducirlo, ese vídeo se reproducirá en 360 grados. Y si nosotros, esta noche, cuando llegue a casa tranquilamente y demás, lo suba a YouTube, podremos moverlo con el ratón de nuestro ordenador, o bien, si lo cargamos en un dispositivo de realidad virtual, detectará el movimiento de nuestra cabeza y lo reproducirá con ese movimiento. Entonces, la persona que lo vea verá que ahora mismo la cámara se mueve bastante rápido. Eso, cuando estamos totalmente inmersos en ese sistema, nos marea un poco. Y aquí es donde va otro tema, y es, se está moviendo bastante rápido, pero nosotros cuando corremos nos movemos mucho más rápido, ¿no? Y es que uno de los grandes problemas de la realidad virtual es que nuestros ojos, en que se da cierto problema entre lo que vemos y lo que nuestro oído nos ordena. Al fin y al cabo, el equilibrio lo controlamos por el oído. Cuando saltamos, nuestro oído detecta que estamos volando. Cuando nos caemos de ese salto, cuando caemos, el oído prepara al cerebro para que no haya ningún tipo de problema. En cambio, aquí el oído va por otro lado. El oído le dice al cerebro, está parado, y tú, en cambio, lo que estás viendo es que estás saltando en paracaídas. Entonces, de esta forma, si giramos, o sea, si movemos con el dedo, vemos cómo cambia totalmente la escena. Y se ve todo lo que se está grabando. Volvemos a hacer el ejemplo de antes, el vuelo del dron. Si ya lo montamos en el palo selfie, va a parecer que estamos andando por el techo. Y es que, como se puede apreciar, las lentes de las cámaras amplían bastante la imagen. ¿Hasta qué hora tengo para no pasarme? Perfecto. Vale. Estamos de esta forma ante una tecnología que nos permite virtualizar sin ningún tipo de conocimiento técnico. Ya he visto que no varía nada con respecto a grabar con el móvil como lo hacemos habitualmente. Si tomo varias fotografías y las subo a Street View, algo que puedo hacer directamente con el móvil, no necesito comprarme cámaras, puedo hacer una foto esférica con el teléfono móvil y subirla a Street View, tomo mi propio recorrido virtual. Esto nos va a permitir que yo me vaya de vacaciones, visite un entorno que me parezca interesante para trabajar posteriormente con mis estudiantes. Vamos a imaginar que voy a las cuevas del Águila, por ejemplo, en Ávila. Me gusta el sitio. Ese año en Naturales, en Science, voy a trabajar con mis alumnos las cuevas, las estalactitas, estalagmitas y demás. Y entonces hago varias fotografías en 360, las subo a Street View, creo mi propio recorrido de realidad virtual y lo reproduzco en clase. Conocimientos técnicos que se pueden adquirir en 15 minutos, no tiene más historia. Y en cambio estoy consiguiendo transportar a mis alumnos al entorno que yo quiero. Y es que hay posiblemente es con lo que tenía que haber empezado. La realidad virtual es aquel entorno que permite interactuar con él. Entonces, si yo me limito en los años 50 se inventó el casco televisión, un casco enorme, pero cuando digo enorme es un casco que sobresalía como 1 metro por delante y necesitaba un contrapeso por detrás, y era una televisión. Entonces, el usuario, la sensación que tenía era estar ante una pantalla de 70 pulgadas, pero si se giraba no había ningún tipo de alteración. La realidad virtual lo que nos ofrece es esto, la posibilidad de interactuar con el entorno. En el primer nivel estarían las Google Cardboard, que nos permiten mirar para los lados,
en algunos casos interactuar con el entorno, como por ejemplo con el caso de Street View, que me van apareciendo las flechitas, el visor tiene un botón, entonces yo le doy al botón y me va a llevar al siguiente punto de la visita. Si ya hay más dinero, gafas de Samsung, voy a poder interactuar con ese entorno y según voy metiendo dinero, voy consiguiendo un mayor grado de interacción hasta el punto de notar cómo caen las gotas de agua con el Tesla Suite y cómo huele la sangre vieja y la madera quemada. Entonces, de esta forma, nos encontramos ante lo que es la realidad virtual. No es solo poder ver una imagen en 360, eso es otra cosa. O sea, el vídeo tal y como lo hemos grabado sería imagen en 360, no sería realidad virtual. Hay muchas veces que confundimos los términos, igual que tendemos a confundir realidad aumentada con realidad virtual. La realidad aumentada es cuando tú enfocas un elemento con el móvil, con la tablet o con la PSP y vas cazando Invisimals o vas cazando los Pokémon. Eso es realidad aumentada. Cuando consigues sumergirte plenamente en el entorno y además interactuar con toda la escena que estás viendo. Vemos de esta forma cómo en pocos años conseguiremos tener una experiencia totalmente inmersiva en la cual tendremos la vista, que ya la tenemos, el oído, que también lo tenemos, menos el tema del equilibrio, tendremos el olfato, que ya está bastante desarrollado el tema, tenemos el tacto, que también está bastante desarrollado el tema, aunque el precio todavía no es para el usuario final, y el gusto, que es lo más complicado porque, claro, estamos hablando de meterse cosas en la boca que ya han tenido otras personas antes. Pero sí es cierto que nos encaminamos hacia un futuro en el que las experiencias de realidad virtual van a ser auténtica realidad. Volvemos a lo que he dicho antes, y es que lo exclusivo que tiene la realidad es que es real. También con esto tenemos que potenciar la conciencia crítica de nuestros estudiantes y recordarles que una cosa es el mundo virtual en el que te caes, te levantas y no pasa absolutamente nada, al no ser que en el Tesla Suite ajusten los parámetros de dolor muy altos y entonces cuando te caigas te hagas daño de verdad, pero que en el mundo ficticio te caigas desde un 7º piso y te levantes y te rías, no quiere decir que en el mundo real te caigas desde un 7º piso y vayas a levantarte. No, si consigues estar consciente cuando llegas al suelo, no vas mal, o vas demasiado mal, todo depende de cómo se mire. Y es que muchas veces caemos en el error de intentar proteger tanto a nuestros estudiantes en cuanto a los peligros que no se los decimos, de que no se meten los dedos en el enchufe por ciencia infusa. Aprenden que no se meten los dedos en el enchufe, o bien porque se lo hemos dicho 4 millones de veces, o bien porque ya alguna vez se le han quedado los pelos de punta. Entonces, con las herramientas digitales sucede exactamente lo mismo. Y por mi parte, darles las gracias. Espero que les haya resultado interesante. Me alegra muchísimo que nadie haya bostezado a pesar de mi tono de voz. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestarla. ¿Alguna pregunta? Yo, por ejemplo, lo he utilizado mucho en el área de ciencias naturales con Google Expeditions, porque tiene bastantes del cuerpo humano. Entonces me permite que lo de los pulmones. Yo soy fumador y entonces, por ejemplo, les he podido enseñar los alveolos de un pulmón sano y los alveolos del pulmón de un fumador. Entonces, cuando lo ven en primera persona desde dentro, dicen, esto está negro, así no, esto me da asco. Entonces, por un lado, cumplo el objetivo didáctico de la educación tradicional, adquirir esos conocimientos, y por otro lado, consigo ir un pasito más allá y educar para la salud, por ejemplo.
También lo he utilizado para trabajar el fondo marino, por ejemplo. No es lo mismo explicarles que en el fondo marino hay rayas, hay mantas, hay estrellas de mar, a decirles, poneros el visor y vamos a darnos un paseo por el fondo del mar. Claro, ellos esto lo hacen lo mismo una vez a la semana, se ponen las gafas, le ves sonreír desde el primer momento, entonces dije, voy bien. Y son ellos los que entienden que en el fondo marino también hay vida. Consigo que lo vivan y que no se limite a lo que ven en un libro de texto, en una presentación, aunque sea muy innovadora, con Powtoon, en Precio o algo así, ni que se limite a lo que yo les estoy contando. No tiene nada que ver que les expliquemos el sistema solar con las típicas fotografías en 2 dimensiones de toda la vida, a decirles, bueno, las gafas, vamos a ir saltando de planeta en planeta y vamos a ver las características que tienen. A ver, venga, chavales, ¿cómo es el planeta en el que estamos ahora mismo? Ah, pues es azul, tiene cosas verdes, hay mucho marrón, desgraciadamente. Bueno, entonces, ¿qué puede ser? Pues eso me parece que es España. Pues eso entonces era la Tierra. Vamos a dar otro salto y vamos a ir a un planeta de color rojo. Fijaros que el Sol está más cerca y tal. Ah, pues esto puede ser Marte. Y así vas viendo todos los planetas. Entonces es mucho más dinámico, es mucho más divertido y consigues emocionarles. No tienen ningún tipo de prisa porque termine la clase, porque... Lo primero que he tenido que hacer siempre es juntar al claustro y decirles, vamos a vivirlo nosotros. Entonces vamos a ver si esto es viable o no. Lo dices, lo de llevar los móviles a clase y te dicen, no, eso... La idea es muy buena, Óscar, pero no lo veo. Y entonces es cuando les dices, no hay problema, 5 compañeros que me presten sus teléfonos móviles. El primer día, mal que bien te los prestan. El segundo día, ya esos 5 compañeros son los que se van a hablar con dirección y dicen, oye, que la experiencia es fantástica, pero yo creo que lo que decía de trae tu propia tecnología a clase es una buena idea. ¿Quién quiere dejar su teléfono móvil? Todos al fin y al cabo llevamos un móvil por una razón básica, y es que necesitamos estar conectados y necesitamos que si alguien nos llame por un tema importante le podamos coger el teléfono. Entonces, si el móvil lo tengo yo en clase, todos confiamos en nuestros compañeros, o al menos en unos cuantos, y le vamos a dejar el teléfono móvil, pero mi teléfono móvil es el mío. Y está lleno de datos y de historias que solo me conciernen a mí. No. Entonces, por ahí está un lado. Y luego, por otro lado, explicarles a las familias lo que se va a hacer. No se les puede explicar con una circular de vamos a empezar a utilizar realidad virtual con Google Cardboard, necesitamos que todos los móviles tengan giroscopio y va a ser una experiencia fantástica. Porque claro, en la primera frase ya se han perdido todos los padres. Estos son todos conceptos que así dicho rápido dices, pues está muy bien, parece que va a hacer algo interesante. Pero si tú haces una reunión de padres y les dices, vamos a verlo como lo van a ver vuestros hijos, vamos a ver si os parece interesante o no utilizarlo en el aula. Son ellos los primeros que van a decir, o sea que hay que firmar un contrato educativo para que esto se pueda hacer real, ¿no? Pero es que sé que mis hijos con esto van a disfrutar de la clase. O sea, ese nivel de motivación tan bajo que estamos utilizando los libros normales y corrientes va a desaparecer completamente y sé que se lo va a pasar bien. Y sé que va a llegar a casa contándome lo que ha hecho ese día en clase y no solo lo que ha pasado en el patio o lo que ha hablado con su amigo de la mesa de atrás. Entonces, cuando tanto profesores, compañeros de claustro, como familias tienen esta experiencia, entienden perfectamente que es una tecnología que sí se debe de utilizar con menores. Hay una cosa importantísima que se me olvidó decir, y posiblemente sea de lo más importante, y es que a pesar de que hay desarrolladores que están ofreciendo experiencias de realidad virtual a partir de los 7 años, todos los fabricantes, y esto lo ponen en todas las cajas, aconsejan que la edad mínima de utilización sea los 10 años. ¿Por qué? Por un lado tenemos la distancia entre las lentes, que está pensado para la cabeza de una persona adulta, y por otro lado estamos poniendo una pantalla que emite luz azul 15-16 centímetros de los ojos, de ojos que están todavía en plena formación. Entonces es bastante importante que lo empezamos a utilizar a partir de los 10 años, al igual que se aconseja, y aquí sí hay discrepancias, un uso limitado a 10-15 minutos.
Han empezado a aparecer ya las primeras películas en formato 360 y a mí sinceramente me parece una aberración tener una pantalla con luz azul durante hora y media a 15 centímetros de nuestros ojos, sabiendo que la luz azul estimula todos los procesos mentales y que luego cuando nos vamos a dormir nos cuesta más dormir porque el cerebro está más excitado. Entonces, vamos a ser críticos con todos estos aspectos. Sí, perfectamente. De hecho, Oculus ha desarrollado, hay una aplicación para Oculus, mejor dicho, en la que cada uno puede desarrollar su propio avatar totalmente idéntico a la persona en la vida real, ya que se utilizan directamente cámaras con infrarrojos para virtualizar exactamente a la persona. Cámaras con infrarrojos, esto parece tecnología a punta de más. La cámara de la videoconsola Xbox nos vale perfectamente. O sea, no hace falta que nos gastemos 3.000 euros en una cámara. Y nos permite interactuar con la gente que tenemos al lado. Entonces, sí que se potencia el trabajo tanto colaborativo como cooperativo, aunque sea a distancia. Podemos trabajar de esta forma con gente que está al otro lado del charco y que entre los dos construyamos algo, lo cual es algo fantástico. En esta misma línea, y ya empieza a haber bastantes experiencias en ese sentido, se está yendo de la medicina, utilizando diferentes visores, ya sea de realidad virtual o de realidad mixta, es decir, que incluya tanto realidad aumentada como realidad virtual, que, por ejemplo, con las Google Glass, el médico que está operando tiene puestas las gafas y va transmitiendo en tiempo real todo lo que está haciendo a otro médico que está en otra parte del mundo. Entonces le dice, no, 3 centímetros más a la izquierda, que ahí tienes una arteria, no es buena idea cortar por ahí. Entonces, de esta forma, nos encontramos ante una situación totalmente nueva en la que se potencia muchísimo tanto el aprendizaje y el trabajo colaborativo como el cooperativo. Fantástica pregunta. Hay un estudio que estoy deseando tirar por tierra, sinceramente, y que demuestra que con presentaciones de PowerPoint, es decir, totalmente estáticas, se aprende más que con realidad virtual. A verlo, haylo, por eso digo que estoy deseando tirarlo por tierra. No, me tengo que ir a la universidad. A ustedes.
Solo una cosa más, cualquier cosa, nos vemos en las redes sociales. Gracias.